Bienvenidos a DNews. Somos Latinoamérica. Soy Magali Schwartzman desde Buenos Aires, Argentina, y estas son las principales noticias. Perú. El Congreso debatirá la moción de vacancia contra Boluarte. El Pleno atenderá el pedido de destitución contra la jefa de Estado, al considerarla responsable de la decena de fallecidos en las protestas en su contra. Ecuador. Se conoce el proyecto de dictamen del juicio político contra Lasso. Organizaciones sociales apoyan la salida de Lasso del poder y prevén realizar una manifestación para pedir a los jueces una decisión ajustada al derecho que permita una salida institucional a la situación actual del país. Elecciones en Cuba. Registran la abstención más alta en 70 años. La participación fue mucho menor con respecto a la votación parlamentaria de 2018. Los activistas denunciaron la farsa electoral para intentar inflar las cifras. Argentina. El gobierno inicia su gira por Estados Unidos. El presidente Alberto Fernández llegó a Estados Unidos para tener una reunión bilateral con su par Joe Biden. Además, mantendrá una cena con unos 30 inversores. Tornado mortal en Estados Unidos. Reportan al menos 26 muertos en Mississippi y Alabama. El mandatario estadounidense emitió una declaración de emergencia para poner a disposición ayuda federal. Las localidades rurales reportaron destrucción, mientras las lluvias continúan hacia el noreste con fuertes vientos sin debilitarse. Tensión en las Coreas. Inician maniobras de Estados Unidos tras el lanzamiento de un nuevo misil. Las Fuerzas Armadas de Estados Unidos y Corea del Sur tienen una serie de maniobras militares conjuntas en la región con el objetivo de proteger la libertad en la zona. Eso debatirá la moción de vacancia contra Boluarte. La presidenta es acusada de permanente incapacidad moral por el manejo de las protestas sociales, que dejaron un saldo de 67 muertos. Además, el documento cuestiona que Boluarte no haya renunciado a su cargo y no tenga la disposición de hacerlo. Los congresistas que iniciaron el proceso criticaron el abuso desmedido y desproporcionado de la fuerza a cargo de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional. Para que la moción sea admitida a debate, se requiere del voto de por lo menos el 40% de los congresistas, es decir, 52 votos a favor. De pasar esta instancia, la votación debe efectuarse en la siguiente sesión del Parlamento, que no debe ser antes del tercer día siguiente a la votación de la admisión ni después del 10º día. Para esta sesión, Boluarte tendría la posibilidad de ejercer personalmente su derecho a la defensa. Para que la vacancia sea finalmente aprobada, se requiere de al menos 2/3 del número legal de congresistas, es decir, 87 votos a favor. Por su parte, el ministro de Justicia y Derechos Humanos, José Tello, tras conocerse la noticia, dijo: "Estamos para responder ante el Congreso". Por otra parte, Henry Shimabukuro aseguró haber presentado fotos, videos, USB y audios de Dina Boluarte a la Fiscalía. El empresario señaló que entre las pruebas existen comprobantes de pago de pasajes, habitaciones de hotel y demás hechas con la tarjeta de su empresa. Según Shimabukuro, los vínculos con Boluarte se dieron antes de que se involucre Pedro Castillo. El empresario se habría ofrecido a apoyar la entonces candidata a la vicepresidencia con la logística de la campaña. Ante este nuevo hecho, desde las redes sociales de Presidencia manifestaron que no ha existido ningún tipo de negociación, pedidos o favores por parte de la señora Dina Boluarte. La entonces candidata a la vicepresidencia no ha recibido dinero alguno de ese señor ni de nadie.
El mensaje desliga de responsabilidad a cualquier tipo de financiamiento por parte de Shimabukuro, quien de haber colaborado lo habría hecho absolutamente de manera personal. Finalmente, Boluarte señaló que es evidente que el señor Shimabukuro pretende distraer o desviar la atención del proceso que tiene ante la Fiscalía de la Nación por ser parte del gabinete en la sombra que compartió con el hoy preso Pedro Castillo. Ecuador. Se conoce el proyecto de dictamen del juicio político contra Lasso. La Corte Constitucional pidió una resolución al Consejo de la Asamblea Legislativa sobre el juicio político contra Guillermo Lasso. La jueza a cargo de la causa, Teresa Núquez Martínez, abocó conocimiento de la solicitud del proceso que presentó la legislatura el viernes 24 de marzo y previo a admitirlo solicitó a que se le remita la copia íntegra del expediente del juicio político y en especial un documento que hasta el momento no llegaría a su despacho. Luego de volver atrás en su decisión de admitir la solicitud contra Lasso, el CAL volvió atrás y pidió una prórroga para poder corregir sus errores. La jueza extendió la misma hasta el pasado sábado. Al no recibir los documentos solicitados, la magistrada advirtió que no detendría la elaboración de su proyecto de dictamen para conocimiento de los 8 jueces este lunes al final de la tarde, cuando termina el plazo de 3 días que le da la norma para presentar su dictamen. La decisión final sobre el proceso contra Guillermo Lasso será emitida dentro de las 48 horas de presentado el proyecto de Núquez y se va a resolver con las 2/3 partes de los integrantes del Pleno, es decir, con 6 votos a favor. Por su lado, Guillermo Lasso citó la estabilidad institucional como argumento en su recurso contra el juicio político. En un documento de 200 páginas, el presidente ecuatoriano se defendió del proceso llevado en su contra, que se debe resolver en los próximos días. No se puede crear bienestar sin un Estado de Derecho, porque la democracia se defiende con más democracia, escribió el mandatario ecuatoriano. Además, el documento hace referencia a la constante actuación honesta y la recta intención de todos los actos de Lasso y remarca que la defensa está jurídicamente fundamentada para desmontar mentiras creadas para sustentar este juicio político. El presidente brasileño Luis Inácio Lula da Silva postergó indefinidamente su viaje a China por motivos de salud. El gobierno de Brasil informó de la nueva decisión el sábado para que el mandatario pudiera recuperarse de una neumonía. En esta ocasión no se informó de una nueva fecha para el viaje, que el viernes ya había sido atrasado un día. Un comunicado de la Secretaría de Comunicación Social confirmó un diagnóstico de bronconeumonía bacteriana y viral por influenza A para el político de 77 años. Lula permaneció el viernes en la residencia oficial de La Alborada y se reunió con ministros y líderes parlamentarios. Su condición era estable y recibía medicamentos. El mandatario, quien frecuentemente tiene una voz ronca, fue diagnosticado con cáncer en la laringe en 2011 y se le retiró un tumor. Desde entonces, los resultados médicos han mostrado la total remisión del cáncer. Con la visita, Lula buscaba recuperar el peso de Brasil en el escenario mundial tras la política de aislamiento de su predecesor Jair Bolsonaro. Su agenda oficial debía comenzar el martes, cuando tenía previsto reunirse con el presidente Xi Jinping, y cerraba el viernes. En 3 meses de gobierno, Lula ya ha visitado otras capitales prioritarias para el país, como Buenos Aires y Washington. Brasil. Xi Jinping deseó una pronta recuperación a Lula da Silva y lo invitó pronto a China. El presidente del gigante asiático hizo llegar los saludos luego de que su par sudamericano cancelara la gira por el país debido a un cuadro de neumonía. Deseó al presidente una pronta recuperación y lo invitó a visitar China tan pronto como sea conveniente para ambas partes, dijo Xi Jinping en un comunicado publicado por la cadena de noticias CGTN, perteneciente a la televisión pública de China. El viaje de Estado a Pekín tenía una ambiciosa agenda, con 240 empresarios en la comitiva y más de 40 parlamentarios, además de la presentación oficial de la expresidenta Dilma Rousseff como titular del Banco de los BRICS.
Argentina. El gobierno inicia su gira por Estados Unidos. Alberto Fernández se reunirá con Joe Biden el próximo miércoles. Los mandatarios de Argentina y Estados Unidos tendrán el encuentro que había quedado pendiente de la agenda de julio de 2022. En aquel entonces, el presidente estadounidense debió cancelar el compromiso al haber dado positivo de COVID-19. La Secretaría de Prensa de la Casa Blanca, Karine Jean-Pierre, dijo en un comunicado que Biden y Fernández discutirán cómo los países pueden continuar asociándose para abordar los desafíos globales y continuar avanzando en áreas de interés nacional mutuo, incluidos los minerales críticos, el cambio climático, el espacio y la tecnología. Alberto Fernández y su comitiva viajarán este domingo desde Santo Domingo, República Dominicana, a Nueva York, donde está previsto un encuentro este lunes con empresarios y analistas de Wall Street en el Council of the Americas. Por otra parte, Alberto Fernández viajará a Chile tras sus críticas a la justicia chilena. El presidente argentino visitará el país trasandino, en la que se reunirá con su homólogo Gabriel Boric. En la cumbre estarán presentes los cancilleres de ambos países. La visita tiene como motivo oficial la conmemoración de los 205 años del abrazo de Maipú entre los próceres Bernardo Higgins y José de San Martín. Fernández acusó a la justicia del vecino país de ponerse al servicio de quienes persiguen opositores, en una posible alusión al juicio que involucra al ex candidato presidencial Marco Enrique Sominami, miembro, al igual que él, del Grupo de Puebla. Los comentarios del presidente argentino recibieron un amplio repudio por parte del arco político chileno, entre ellos de Gabriel Boric. En su momento, el mandatario chileno dijo no tener interés alguno en una escalada de la tensión con Argentina, pero advirtió a su homólogo de la necesidad de respetar mutuamente las instituciones. Establecimiento de relaciones diplomáticas entre China y Honduras. Los ministros de Relaciones Exteriores de ambos países firmaron el domingo una declaración conjunta que representa una victoria para Pekín en la disputa por Taiwán. Hoy damos un paso histórico en este proceso de afianzar y fortalecer nuestras relaciones internacionales, particularmente con el pueblo y gobierno chino. Reconocemos efectivamente que existe una sola China en el mundo y que el gobierno de la República Popular China es el único gobierno legítimo que representa a toda China. Amonestamos severamente a las autoridades taiwanesas participar en actividades que promuevan la independencia y el separatismo de Taiwán. Ir en contra de la voluntad y los intereses de la nación china y en contra de la tendencia histórica está condenado a un callejón sin salida. El anuncio se hizo horas después de que Tegucigalpa anunciara la ruptura de relaciones con Taiwán. Bajo el principio de una sola China, Pekín no permite a ningún país mantener relaciones diplomáticas simultáneamente con Taipei. Con esta decisión, Taiwán conserva solo 13 países aliados que reconocen su gobierno democrático autónomo, entre ellos Paraguay, Haití y otras 7 pequeñas naciones isleñas del Caribe y el Pacífico. El despacho de la presidenta taiwanesa Tsai Ing-wen calificó de lamentable la decisión de Honduras. En los últimos años, China ha seguido utilizando varios métodos para reprimir la participación internacional de Taiwán y aumentar el acoso militar contra nosotros, lo que ha afectado la paz y la estabilidad regionales. Sin embargo, esta represión y amenazas no cambiarán el hecho de que la República de China y la República Popular de China no están subordinadas entre sí, ni dañarán la voluntad del pueblo de Taiwán de defender la libertad y la democracia y avanzar hacia el mundo. El canciller chino invitó a la presidenta hondureña Xiomara Castro a que visite pronto Pekín. La mandataria ha impulsado las relaciones con China argumentando necesidades económicas. Por su parte, el Ministerio de Exteriores de Taiwán señaló el domingo que el ejecutivo hondureño había pedido a la isla ayuda financiera para mantener sus lazos por valor de $90 millones para un hospital y 350 millones para una represa, además de que se le perdonaran $2.000 millones de deuda. América Latina ha sido un importante escenario de la pugna diplomática entre Pekín y Taipei desde que se separaron en 1949 tras el triunfo de las fuerzas comunistas en la Guerra Civil China. Gustavo Petro viajará a Haití tras asegurar que Colombia es responsable del magnicidio de su expresidente.
Durante la cumbre iberoamericana, el presidente colombiano se refirió a las relaciones políticas con Haití y anunció que visitará la isla para reforzar los temas de cooperación, asegurando que dicha nación necesita ayuda democrática. En su intervención manifestó sentirse corresponsable de la desestabilización gradual que ha vivido Haití tras el magnicidio del joven Moïse, con la participación de mercenarios colombianos. Al menos 17 exmilitares colombianos están en una prisión en Puerto Príncipe por este caso. El mandatario también mencionó que existe una responsabilidad importante, ya que Haití ayudó a la independencia colombiana. Moïse fue asesinado a balazos a comienzos de julio de 2021 en su residencia particular de Puerto Príncipe por un grupo comando integrado mayormente por una veintena de exmilitares colombianos. Estados Unidos ha detenido a 11 personas por participar en el magnicidio, y entre los sospechosos hay también estadounidenses, haitianos y venezolanos. Esa es la realidad, aunque algunos pretendan desconocerla y distorsionarla. Si Pedro Castillo no está hoy aquí, es porque dio un golpe de Estado. De otra manera, tendrían entre ustedes a un dictador. Perú. La canciller le respondió a Gustavo Petro luego de que éste volviese a defender la inocencia de Pedro Castillo. Ana Gervasi le recalcó al mandatario colombiano el accionar del expresidente peruano durante el autogolpe de Estado en diciembre pasado. De esta manera, la ministra de Relaciones Exteriores defendió el puesto actual de Dina Boluarte como actual mandataria. La canciller también hizo mención a la ola migratoria venezolana que se registra en el Perú. Esta recalcó que existe 1,5 millones de ciudadanos de dicho país en el territorio peruano y que los pilares centrales de la política migratoria es el respeto a los derechos humanos, el reconocimiento de los aportes de los migrantes, su integración, la no criminalización y la no discriminación. Alemania. La huelga de transporte paraliza el país. La medida de insólito alcance que se da en medio de un reclamo sindical de aumentos de salarios frente a la inflación. Los trabajadores de los aeropuertos, de las compañías que administran las autopistas y de los transportes locales iniciaron a medianoche un paro de 24 horas. Esta movilización se inscribe en un contexto de crecientes tensiones sociales en Alemania, donde las huelgas para exigir aumentos de salarios se multiplican desde inicios de año, desde las escuelas hasta los hospitales, pasando por el correo. A diferencia de otros países europeos como Francia, un movimiento conjunto entre los sindicatos EDG y Verdi, que representan respectivamente 230.000 trabajadores de las compañías ferroviarias y 2.5 millones de empleados del sector de servicios, es extremadamente raro. Esta huelga, como la bautizaron los medios alemanes, afecta a un país donde los precios se dispararon desde hace más de un año, con una inflación que llegó a 8.7% en febrero. EDG y Verdi exigen más del 10% del aumento salarial. En todo el país, el tráfico de los trenes de larga distancia fue suspendido, así como las líneas regionales. En la mayoría de los aeropuertos, entre ellos los principales de Frankfurt y Múnich, se anularon los vuelos. La Federación de los Aeropuertos Alemanes denunció una estrategia de escalada de las huelgas, siguiendo el modelo de Francia, donde las jornadas de movilización contra la reforma de las pensiones se multiplican. Estas son las noticias económicas del día. Luis Lacalle Pou insistió sobre la necesidad de llegar a un acuerdo entre la Unión Europea y el Mercosur. Durante su discurso en la cumbre iberoamericana, el presidente uruguayo volvió a pronunciarse a favor del acuerdo entre los bloques multinacionales, que lleva suspendido debido a las preocupaciones sobre el compromiso de sostenibilidad del mercado común del sur.
Este foro, además, como se decía por muchos oradores, tiene la particularidad que se sienta América Latina y nuestros pueblos más cercanos europeos como España y Portugal. Y es una buena cosa, como bien decía el presidente Abdo hace unos instantes, en estos foros reclamar o tratar de insistir en algunos acuerdos de algunos bloques regionales de aquí, América Latina, en el caso del Mercosur, con el resto, con Europa. La declaración del presidente uruguayo se da en el marco de una visita de una delegación del bloque europeo al país sudamericano con el fin de tratar temas comerciales y de cooperación de actualidad. El acuerdo entre la Unión Europea y el Mercosur concluyó sus negociaciones en el 2019, pero ha estado en suspenso debido a la preocupación, sobre todo de Francia, por la deforestación del Amazonas y el grado de compromiso de Brasil para actuar contra el cambio climático. El rescate del Credit Suisse le costaría a los ciudadanos suizos miles de millones de dólares. Para permitir que el banco sea adquirido por la entidad financiera UBS, las autoridades suizas acordaron absorber 9.781 millones de dólares de las pérdidas, además de proporcionar un respaldo de liquidez pública por 108.684 millones de dólares del Banco Nacional Suizo. Esta operación costará a cada ciudadano casi 13.600 dólares. Además, señaló que en el acuerdo de rescate se especificó una garantía adicional del CNB por 100 millones de francos, que no está respaldada por el gobierno. Hasta el momento, los préstamos gubernamentales, incluyendo los más de 54 millones de dólares de Credit Suisse, obtuvo del Banco Central Suizo la semana pasada, que ascienden a 281.492 millones de dólares. El FMI señaló un aumento de los riesgos para la estabilidad financiera y pidió vigilancia. El Fondo Monetario Internacional reiteró su opinión de que 2023 será otro año difícil, con una ralentización del crecimiento mundial por debajo del 3% debido a las secuelas de la pandemia, la guerra en Ucrania y el endurecimiento monetario. Incluso con mejores perspectivas para 2024, el crecimiento mundial se mantendrá muy por debajo de su promedio histórico del 3.8% y las perspectivas generales seguirán siendo débiles, declaró en el Foro de Desarrollo de China. El FMI tiene previsto publicar nuevas previsiones el mes que viene. La entidad afirmó que los responsables de política monetaria de las economías avanzadas habían respondido con decisión a los riesgos para la estabilidad financiera tras los colapsos bancarios, pero que aún así era necesaria la vigilancia. Estas fueron las noticias económicas del día. Ucrania pidió una reunión de urgencia del Consejo de Seguridad. El país considera que Rusia ha tomado como rehén a Bielorrusia después del anuncio de que va a establecer armas nucleares tácticas en el país. Rusia confirma una vez más su incapacidad crónica para ser un administrador responsable de las armas nucleares como medio de disuasión y prevención de la guerra. Ucrania pidió el domingo una reunión de urgencia al Consejo de Seguridad de la ONU después de que el presidente ruso Vladimir Putin anunciara que desplegará misiles nucleares tácticos en Bielorrusia. El secretario del Consejo Ucraniano de Seguridad y Defensa, Oleksiy Danilov, consideró que el Kremlin ha tomado a Bielorrusia como rehén y llamó a terminar con el chantaje nuclear ruso. Bielorrusia tiene fronteras con Letonia, Lituania y Polonia, 3 países de la Unión Europea y de la OTAN. Putin también dijo que 10 aviones ya habían sido equipados para usar este tipo de armamento.
Rusia, por supuesto, tiene lo que necesita para responder. Sin exagerar, tenemos cientos de miles de estos proyectiles. Todavía no los hemos usado. Desde hace un año, las autoridades rusas multiplican las amenazas de usar armamento nuclear si se produce una escalada en el conflicto. Según detalló Putin, su gobierno empezará a entrenar tripulaciones el 3 de abril y planea terminar la construcción de una instalación de almacenamiento especial para armamento nuclear táctico en Bielorrusia el 1 de julio. Aquí tampoco hay nada inusual. Estados Unidos ha hecho esto por décadas. Durante mucho tiempo han colocado sus armas nucleares tácticas en el territorio de sus aliados, los países de la OTAN, en Europa. Estados Unidos almacena armamento con componentes nucleares en sus bases de Bélgica, Alemania, Italia, Holanda y Turquía. El portavoz del Consejo de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, John Kirby, dijo que no había nada en este momento que hiciera a Estados Unidos cambiar su posición en materia de disuasión estratégica. Por su parte, el jefe de la diplomacia europea, Josep Borrell, advirtió el domingo que la Unión Europea estaba preparada para adoptar nuevas sanciones contra Bielorrusia si permite el despliegue en su territorio de armamento nuclear ruso. El uso de municiones de uranio empobrecido implica riesgos de carácter tóxico para los militares y la población de las zonas donde se usa. Putin acusa a la OTAN de querer crear un eje global. El presidente ruso describió la organización del Tratado del Atlántico Norte como una sociedad a imagen y semejanza de la Alemania nazi con Italia y Japón en la década de 1930, alianza que condujo a la Segunda Guerra Mundial. Aseguran que crearán una OTAN global, pero ¿qué es esto? A principios del año el Reino Unido y Japón, si no me equivoco, firmaron un acuerdo para establecer contactos y desarrollar lazos en el terreno militar, afirmó el mandatario. Al mismo tiempo, Putin negó que Rusia y China estén forjando una alianza militar, aunque reconoció que existe cooperación en el ámbito técnico-militar. El líder ruso rechazó las acusaciones de que dicha relación estratégica es una amenaza para terceros países, lo que Putin y su colega chino Xi Jinping dejaron claro en la declaración política conjunta emitida durante la visita del Estado Primero a Rusia, la de principios de esta semana. Ecuador. Deslizamientos de tierra dejaron a varias personas atrapadas. Hasta el momento, 6 personas han sido rescatadas y trasladadas a hospitales, según la Secretaría de Gestión de Riesgos del país. Se desconoce la cifra total de personas que podrían encontrarse bajo los escombros. Los deslizamientos afectaron a una zona de viviendas en el municipio ecuatoriano de Alausí, en la provincia de Chimborazo. Por su parte, el presidente Guillermo Lasso informó que equipos de bomberos de Guamote, Chunchi, Riobamba y Cuenca han sido movilizados para realizar labores de búsqueda y rescate en la zona afectada. Desde el pasado 15 de marzo en el municipio de Alausí, rige el estado de emergencia por los efectos de un temporal invernal que alteró la circulación de vehículos en la zona. Por otra parte, la mayor parte de la zona costera podría desaparecer en menos de 27 años por el incremento del nivel del mar. Los expertos sugieren que un aumento en los procesos industriales, como la extracción de agua subterránea, petróleo y gas, así como la rápida construcción de edificios y otras infraestructuras urbanas, pueden estar contribuyendo a esta vulnerabilidad. Los niveles del mar están aumentando a nivel mundial a medida que las capas de hielo de la Tierra se derriten y el agua del mar se calienta y se expande. Colombia. Emergencia por lluvias en todo el país. Bogotá, Soacha, municipios de Cundinamarca y Quindío son las principales zonas afectadas por el temporal.
Las autoridades han desplegado los organismos de control para atender emergencias asociadas a inundaciones y derrumbes por la ola invernal. Desde la Unidad Departamental para la Gestión del Riesgo de Desastres se encuentra haciendo monitoreo y acompañamiento a 116 municipios del departamento, en especial a los más afectados durante los últimos días. Perú, Tumbes, Piura, Lambayeque y otras regiones siguen afectadas por las fuertes lluvias. Las regiones de Tumbes, Piura y Lambayeque están siendo las más afectadas por las fuertes lluvias que azotan el país en las últimas semanas y que desde comienzos de año se han cobrado la vida de 69 personas y han dejado 12.789 damnificados y unos 80.000 afectados, según datos del COEN. Ante este escenario, la presidenta Dina Boluarte anunció este jueves que van a destinar 4.000 millones de soles, 1.052 millones de dólares, para poder atender el tema de la emergencia del norte. La ciudad de Piura fue una de las más afectadas. El Instituto Nacional de Defensa Civil informó que las intensas lluvias han dejado hasta el momento 11 fallecidos, 25 heridos, 2 desaparecidos, 3.080 personas damnificadas y alrededor de 29.000 afectadas. Esto pasa en el mundo. Estados Unidos. Las tormentas y el tornado en Mississippi dejan al menos 25 muertos. El temporal también dejó 4 desaparecidos, decenas de heridos y cortes de luz en esa región y en Alabama y Tennessee. Las operaciones de búsqueda y rescate tras la catástrofe natural están en marcha en los condados de Cherokee y Humphreys, a unos 110 kilómetros al norte de Jackson. De acuerdo con el reporte del Servicio Meteorológico de Jackson, la alerta de tornado para este sábado ya pasó, pero indicó que se esperan chubascos y tormentas eléctricas adicionales en toda la región. El organismo nacional, por su parte, concluyó que los peligros van a persistir incluso después de que las tormentas se hayan ido. El gobernador Tate Reeves dijo a los residentes que la ayuda está en camino, mientras que Joe Biden aprobó una declaración de emergencia. El presidente ordenó ayuda federal para complementar los esfuerzos de recuperación estatales, tribales y locales en las áreas afectadas, según un comunicado de la Casa Blanca. El portaaviones de Estados Unidos llegó a Corea del Sur para maniobras conjuntas. Tras las maniobras de hoy al sur de la isla de Jeju, el portaaviones llegará el martes al puerto surcoreano de Busan, según confirmó el Ministerio de Defensa Nacional surcoreano en un comunicado. En estas maniobras también participarán el destructor Sejong, el grande de la Armada surcoreana y equipado con el sistema Aegis, y el destructor Choeyon, según dijo el ministerio. Por su parte, Corea del Norte lanza un misil balístico no identificado al mar de Japón. Según el gobierno japonés, era de tipo ICBM y podría haber caído en la zona económica exclusiva de Japón, indicó el primer ministro nipón Fumio Kishida. Previamente, el viceministro japonés de Defensa, Toshiro Ino, había indicado que según previsiones el misil debía caer unos 200 kilómetros al oeste de la isla Ojima, frente a la isla Hokkaido. Elecciones en Cuba registran la abstención más alta en 70 años. Las elecciones parlamentarias concluyeron con un 70% de participación. Esa tasa es de 8.23 puntos porcentuales menos que la que había a la misma hora en los pasados comicios parlamentarios en 2018, en cuya legislatura resultó electo el actual presidente cubano, Miguel Díaz-Canel. Más de 8.1 millón de personas estaban llamadas a las urnas este domingo, entre ellas 13.000 jóvenes de 16 años que pudieron ejercer el derecho al voto por primera vez. Los votantes pudieron acercarse a unos de los 23.648 colegios electorales habilitados
en 12.427 circunscripciones. Esas elecciones son un paso clave en la renovación institucional del país, que comenzó con los comicios locales de noviembre pasado. Un total de 470 candidatos se presentan a un número igual de puestos del legislativo unicameral cubano y los votantes pueden apoyarles o no. Francia. La primera ministra abrió la puerta a una negociación con la oposición y sindicatos tras varios días de huelga y manifestaciones que acabaron con actos violentos. Elisabeth Borne hizo un gesto en favor del retorno a la calma en vísperas de una nueva jornada de movilización prevista para esta mañana. La 10ª contra la reforma que retrasa 2 años hasta los 64, la edad mínima de jubilación. Con los sindicatos, la jefa del gobierno se mostró dispuesta a abordar asuntos derivados de la reforma de las pensiones, como la punibilidad laboral, las reconversiones profesionales, la situación de los seniors, pero aseguró que en contra de los que reclaman los líderes sindicales, la ley debe ser promulgada. El texto del proyecto de ley tiene que ser ahora refrendado por el Consejo Constitucional antes de que el presidente Emmanuel Macron pueda promulgarla. Estados Unidos y Canadá detectaron un radar desconocido sobrevolando el estado de Texas. El Comando Norteamericano de Defensa Aeroespacial informó que está realizando operaciones de rutina para instigar el rastro de un radar desconocido que sobrevuela el estado de Texas. El organismo norteamericano evaluó que el objeto no representaba una amenaza militar inmediata ni un peligro para la seguridad del vuelo. El suceso se produce un mes y medio después de que Estados Unidos abatiera un globo espía chino que sobrevoló varios días su territorio y que, según el régimen de Xi Jinping, era parte de una misión civil en busca de datos meteorológicos. Una versión que el gobierno de Joe Biden no tomó como válida, situación que tensó al máximo las relaciones entre ambas naciones. Donald Trump dio inicio a su nueva campaña electoral. El expresidente estadounidense reunió a sus partidarios el sábado, que se dieron cita desde un día antes en el aeropuerto regional de Waco, Texas. Luego de confirmar su participación en las presidenciales de 2024, Trump minimizó las investigaciones en su contra por presuntos pagos indebidos. El fiscal del Distrito de Nueva York, bajo los auspicios y la dirección del Departamento de Injusticia en Washington, D.C., me estaba investigando por algo que no es un crimen, ni un delito menor, ni una aventura. El expresidente aseguró hace una semana que sería arrestado el 21 de marzo en Nueva York por el caso que involucra el pago de $130,000 a la actriz porno Stormy Daniels justo antes de las presidenciales de 2016, presuntamente para evitar que hablara de una supuesta relación amorosa entre ambos. El caso podría haber violado las normas que rigen el financiamiento de las campañas electorales y derivar una acusación penal contra el expresidente de 76 años. Todo presidente ha tenido a su amante, ya sabes, entonces ¿por qué él no? Trump también está bajo investigación federal por sus esfuerzos para anular su derrota en las elecciones de 2020 y por incitar los disturbios que sus partidarios lanzaron en el Capitolio para detener la transferencia del poder a Joe Biden. El exmandatario advirtió el viernes que una acusación en su contra podría traer muerte y destrucción potenciales que podrían ser catastróficas. Varias encuestas colocan a Trump como el favorito para ser el candidato republicano. El gobernador de Florida, Ron DeSantis, de 44 años, se perfila como su posible rival en las primarias. Pero cuando hay un tipo que obtiene la nominación gracias a ti, él gana la elección gracias a ti. 2 años después, las noticias falsas están ahí diciendo, ¿enfrentarías al presidente? ¿Lo enfrentarías? Y él dice, no tengo comentarios. Digo, no se supone que eso pase. No tengo comentarios. No, así que no soy su admirador.
Waco es una localidad al sur de Texas donde hace 30 años una secta armada se enfrentó a las autoridades federales durante 51 días, dejando 4 policías muertos. 76 miembros de la secta, incluidos el líder David Koresh, y 20 niños, fueron encontrados muertos después del incendio del rancho. En el lugar del incidente, donde ahora se erige un memorial, ondean las banderas de Trump 2024. Un traficante abandonó un bebé guatemalteco en la frontera de México-Estados Unidos. Raúl Ortiz, jefe de la Patrulla de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos, compartió una grabación que captó el momento cuando un coyote abandonó a un bebé en la orilla del río Colorado, en los límites del estado de Arizona. La rápida reacción de los elementos de seguridad impidió que el niño cayera al río y se ahogara. Fue el Ministerio de Relaciones Exteriores de la República de Guatemala quien confirmó que el niño de apenas 1 año de edad viajaba solo y estaba en buen estado de salud. Las autoridades del país centroamericano se comunicaron con los agentes migratorios norteamericanos para darle seguimiento al caso del infante y reunirlo con su familia. Hasta el momento, el niño va a permanecer bajo la supervisión de los agentes estadounidenses, con una familia asignada para su supervisión. Estados Unidos y Canadá trabajarán juntos para desalentar los cruces fronterizos ilegales e implementar completamente el acuerdo de tercer país seguro actualizado. Ese fue el anuncio hecho el viernes por el presidente Biden durante una visita oficial a Canadá. En el trasfondo del acuerdo está la vía de paso irregular Roxham, por la cual unos 40,000 inmigrantes llegaron desde Estados Unidos a Quebec el año pasado, esquivando los puntos oficiales de entrada. Estas llegadas caldearon el ambiente político en Canadá, un país donde este problema es relativamente nuevo y provocó cierta tensión con Washington. En su discurso ante el Parlamento en Ottawa, Biden saludó el compromiso de Canadá de acoger a 15,000 migrantes provenientes de América Latina a través de canales legales, medida que aliviaría la presión en su frontera sur. En enero, las autoridades estadounidenses realizaron más de 128,000 arrestos por intentos de ingresar ilegalmente a territorio nacional desde México. Joe Biden fue aplaudido en varias ocasiones durante su discurso, sobre todo al mencionar el compromiso de ambos países en su apoyo a Ucrania. El mundo necesita que Canadá y Estados Unidos trabajen juntos, con nuestros socios en todo el mundo, para lograr una acción global fuerte y efectiva. En ninguna parte es esto más obvio que en nuestra respuesta unida a la brutal agresión de Rusia contra Ucrania. La guerra ahora ha regresado a Europa. Como bien sabe, señor presidente, Canadá seguirá firme con Ucrania, con lo que sea necesario. Juntos, ambos somos socios con los que Ucrania y el mundo pueden contar. Los gobiernos de Washington y Ottawa están entre los mayores proveedores de apoyo a Ucrania luego de la invasión rusa iniciada el 24 de febrero de 2022.